Presentando Ahí está y grabando. todo. Ya, vale. Ya estoy grabando. Ya, buenos días, profe Oscar. Hola, hola. Ya le explicamos un poco la temática de la entrevista y son 6 preguntas que le queremos preguntar y gracias por la disposición. Entonces, Díganme nomás. como está un poco al tanto de los temas que vamos a abordar, nuestra primera pregunta es, ¿podría relatar alguna situación en la que haya perdido el control de un curso y pudo solucionarlo? Oh, sí, pues. En 21 años de carrera, liceos municipales solamente los que he estado, ha ocurrido muchas veces. A ver, debo elegir una. Mira, tú la debes recordar, pero no tiene un mal sentido. Es, en realidad, a lo mejor quizá uno de mis mejores recuerdos desde que comencé a trabajar. Yo, bueno, era el día del profesor, ¿no es cierto? Estaba en la sala de profesores y de pronto a la sala de profesores, ¿no es cierto? Nuestro colegio es muy particular, los alumnos tienen una cercanía muy grande con los alumnos y de pronto los alumnos irrumpen en la sala de profesores y me raptan. No sé si te acuerdas, Lucho, me Más o pusieron menos, más o menos. está grabado, ¿ya? Está grabado ahí, 2015. Pero tú te habías allí ido a lo mejor, sí. Y bueno, Sí, no estaba. una frazada, acuérdate que en nuestra sala siempre había una frazada café. La OSH siempre estaba tapándose con frazadas, ¿ya? Siempre tenía frío. Y me envuelven en esa frazada y me raptan, po. Yo sentí, ¿no es cierto?, que me tomaron entre varios y me levantaron, ¿cierto? Y obviamente el destino era la sala y era el lugar donde yo sabía que tenía que ir en ese rapto. Yo imaginaba que era así. Ahora, pese a que estaba, ¿no es cierto?, un poco cegado, el recorrido lo entendí, pues, mi giroscopio funcionó. Y, y de pronto, claro, entramos a una sala, sigo, ¿no es cierto?, yo tapado, me sientan, ¿no es cierto? Y luego levantan la frazada y yo aparezco en una sala y feliz día, profe. Mira, quise tomar ese evento de pérdida de control, porque yo no tenía el control, ¿no es cierto? Por varias cosas, porque número uno, ¿cómo lo vieron los profesores que estaban al lado mío? ¿Ya? Número uno, ¿cómo lo vieron? Segundo, yo obviamente no tenía el control contra esa cantidad de alumnos. Pero lo extraño de esa situación, y por eso la comento, porque es una de las situaciones más locas que he vivido, ¿no es cierto? Pero para mí de las más enriquecedoras. O sea, es una de las pérdidas de control más enriquecedoras, porque yo di pie, ¿no es cierto? Mi forma de ser, mi forma de educar, dio pie a que todo eso, quizás mal entendido, podía haber sido un grave problema, ¿no es cierto?, de manejo de grupo. O sea, que te vayan a raptar es como la cosa más loca que le puede pasar a un profe. O sea, pero visto así, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, desde mi punto de vista de cómo educo, era el control absoluto, porque las muestras eran de cariño. El rapto era porque yo soy una persona muy diferente como profesor, no soy muy convencional, y mis alumnos entendieron que ellos no debían ser convencionales. Si me llevaban a un lugar, ¿no es cierto?, a celebrar, era gratitud, ¿ya? Una vez que yo retorné, ¿no es cierto?, me reintegré a la sala de profesores, nadie dijo, oye, Oscar, ¿qué te pasó? Oye, esos cabros, ¿qué les pasa por la cabeza? Todos se entendieron perfectamente porque todos tenían una lectura de cómo era mi pedagogía. Mi pedagogía es bastante, a ver, es como Patch Adam. Mi pedagogía es
de mirar las cosas desde afuera, de decirles a los alumnos que son libres, que tienen libertad de pensar, de actuar. Y todo ese descontrol se vio ahí, pero en el contexto en el cual yo estoy inserto y en el contexto que entienden mis colegas de mi pedagogía, eso más que un rapto fue, ¿no es cierto?, una experiencia extraordinaria, ¿no es cierto?, de cómo un grupo de jóvenes puede, ¿no es cierto?, ser llevado por el buen camino, ¿no es cierto?, a través de una situación de liderazgo que podría ser errática, que podría ser un cero liderazgo frente a la mirada de otro. Imagínate un apoderado mirando por la ventana de la sala de profesores, que los alumnos agarran a un profe y se lo llevan en brazos. Eh, pero el contexto educacional, ¿no es cierto?, el contexto donde uno se mueve es un micromundo y uno es capaz de entregarle ese micromundo al alumno. Y ese día yo vi confirmado un montón de cosas. Yo no tenía miedo para donde me llevaran. Es más, a donde me llevaran, yo iba. Bueno, ese a lo mejor te lo perdiste, ¿ya? A lo mejor te lo perdiste ese instante, está Y cosas grabado ahí, similares, ya, ya o sea, no había, de ese calibre, pero ya, sí cosas simpáticas a los profes, como que podrían ser como falta de respeto. En realidad pasaron a ser episodios súper valiosos, pero sí entiendo. ya. Mira, y si Eh, tengo tiempo, a lo mejor te puedo nombrar uno donde sí hubo una pérdida del control, pero fue al inicio de mi carrera. Fue cuando yo tenía 2 años de profesor, que hubo una pelea al interior de la sala. No fue una pelea que terminó a combos con alguien sangrando, pero sí fue una donde yo tuve que intervenir. Eh, Número uno, lo asocio, ¿no es cierto?, a que era un cuarto medio que yo lo tomaba ese año, ¿no es cierto? No tenía ningún arraigo yo con ello. Las personas involucradas ya, al parecer traían problemas previos, y no es por exculparme ya, pero cuando se armó la pelea, yo obviamente por inmadurez laboral, ¿no es cierto?, no detecté ciertas señales, pero sí actué visceralmente, o sea, me puse al medio como un referí, los agarré del cuello y los separé. ¿Ya? Ellos siguieron manoteando, pero yo los separé. Hablé muy fuerte, ¿no es cierto? Pararon, ¿no es cierto? Se tranquilizaron, nos fuimos afuera y ahí hubo claramente, ¿no es cierto? Nuevamente, si alguien mira desde fuera la situación, fue la única vez que yo tuve una pelea dentro de una sala, ya unos combos, unos aletazos. Pero como te digo, fue al inicio de mi carrera y después no, después este estilo, ¿no es cierto?, de, de pedagogía, ¿no es cierto?, me zafó de todo ese tipo de problemas, ya me zafó de todo ese tipo de problemas. Al profe no le hacemos desorden porque no hay que hacerle desorden, o sea, eh, hay un grado de fidelidad, había un grado ¿no es cierto?, ellos te respaldaban todo el tiempo. Pero y sí usted, viví usted, ese evento, ¿no? no, dale, Dime. alguien había comentado. No, sí que era como un respeto ganado. Mm. Claro, claro. Mira, después de un tiempo te empieza a gustar porque nadie está donde no quiere estar. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, que cuando entras a la sala a hacerle clase a un curso, por el primer día, tú escuchas el silencio o escuchas el bien nos tocó con este profe. Bueno, yo era de los que bien nos tocó con este profe. Eh, y yo ya partía ganando. Entonces, para mí nunca ha sido muy difícil el tema de la pedagogía, la enseñanza, ¿no es cierto? Que, bueno, es otro foco, ¿no es cierto? La enseñanza, el liderazgo es una cosa, la enseñanza es otra. Puede haber liderazgo con baja enseñanza. Eh, pero no, el colegio nuestro es una particularidad, ¿no es cierto? Con alumnos con un enorme potencial, con un conjunto de buenas costumbres, ¿no es cierto? Con un conjunto de condiciones iniciales muy, muy buenas. Un alumno en tercero y cuarto medio en ese colegio tiene una capacidad, ¿no es cierto?, de pensar, una apertura, escucha a tantos locos como yo, ¿no es cierto?, porque hay muchos otros locos dentro de nuestro colegio, gente que ya no puede ni siquiera existir en otros lugares, porque así como una corriente feminista, ¿no es cierto?, hoy en día no te permite ser el profe chistoso de doble sentido, ¿cierto? Eso ya no existe. Hay muchas otras cosas anacrónicas
y muchos personajes que ya se quedaron fuera de la historia de la pedagogía. El profesor golpeador, el profesor que no hace un vínculo, todos se han ido quedando fuera, no, si no se adaptaron, se quedaron fuera. Pero en nuestro colegio todavía hay algunas particularidades muy interesantes. Filósofo, el profe filósofo, tú lo debes conocer, ¿no es Sí, cierto? obvio. Igual, así unas mandadas de parte. El finado Guaja, ¿no es cierto? Unas mandadas de No, parte, pero extraordinarias. ¿Sí? Bueno, en el liceo siempre hubieron tipos muy extraordinarios, heterogéneos. Entonces estos cabros, estas generaciones recibían combos, obviamente, buenos combos, po, buenas señales, por todos lados. Les llegaba en filosofía el buen combo, en matemática, ¿no es cierto? En física y así. Los liderazgos, yo te diría que en nuestro liceo, ¿no es cierto? Que de donde fue parte Luchito, los liderazgos estaban ganados por la presencia del profesor. Es que es una cosa de antaño para la gente que vive en la zona central, ¿no es cierto? Donde la arena, ¿no es cierto?, pedagógica es distinta. Disculpen que me haya alargado tanto. Está bien. No, es que igual uno conocía a los profes de antes. Sabía a los profes que iban a llegar. A veces estarán como amigos de la familia porque un pueblo tan chico. Lo de por sí ya es chico, entonces como que había un vínculo de antes. Yo vivo a 3 cuadras de Lucho. Con mi vecino. Mm. Bueno, vamos a pasar a la pregunta 2. De nuevo con los conceptos que estamos viendo, y va así. ¿Cómo se percibe usted en relación al manejo de grupo que llevan sus cursos? ¿Qué me puede decir respecto a cómo maneja los grupos, usted cómo lo considera? ¿Se pegó un poco? Parece que sí, el profe. Mira, pedagogo no es teórico. Profe, Perdón, no entendí. pausa, se pegó, se quedó ahí y no Ya. escuchamos nada. Ahí Pues si lo puede decir de Ya, nuevo. no, Ahora sí. hazme la pregunta nuevamente, no hay problema. Ya. ¿Cómo se percibe usted en relación al manejo de grupo que llevan sus cursos? Mira, la pedagogía básicamente es una ciencia, ¿no es cierto?, de terreno. Pero, ¿no es cierto?, toda la formación es de ciencia, ¿ya? Y la ciencia es teórica. Entonces, mucho de esto se aprende después, ¿no es cierto?, de dejar embarrada, no se aprende en el curso, se aprende en el transcurso. Así que mi percepción de liderazgo siempre fue posterior a ciertas reflexiones. Mira, mi primer liderazgo, por decirlo así, un curso pero estaban en un solo curso. Era una cosa extraordinaria, así. Algo que hoy día no podemos concebir, porque hoy en día el proceso de inclusión... se volvió a pegar un poco. Lo Pero siento. algo Ya, se escucha un poco la última parte. Dijo que no te preocupes. mi primera experiencia de liderazgo. Mi primera experiencia de liderazgo se dio en un curso que era biológico-matemático y físico-matemático a la vez, ¿no es cierto? Ya. Eso es una segregación que hoy en día no se permite. ¿Ya? Hoy en día los colegios están yéndose al punto de la inclusión, no al punto de excluir. Entonces, bueno, en esa época se llevaba eso, en 1999. Y bueno, no habían nacido ustedes. En esta época se seleccionaba a los alumnos por escalerita, el mejor, llegamos al más malo. ¿Ya? Y mira, me tocó ser profesor jefe de un cuarto medio donde estaba lo más selecto. Sabes que el día que yo entendí que tenía liderazgo por sobre gente que era mucho más inteligente que yo, gente mucho más capaz que yo, ¿cierto? Pero yo necesitaba tener algo por sobre ellos, ¿no es cierto? Bueno, y me di cuenta que fue el conocimiento. ¿Ya? Yo tenía esa llave, porque esos tipos eran geniales. Ellos tenían más habilidades que yo, ellos escribían mejor que yo, ellos redactaban mejor que yo. Yo creo ¿Quién que hasta dice ese usted, punto perdón? ellos su desplante era... ¿A quién se refiere usted? ¿A los otros ¿Cómo? profesores? ¿O a los alumnos? ¿De quién está hablando? ¿Que era más capaz que usted? No, a los alumnos. Ya. No, a Ya. los alumnos. Okay. Ellos eran mejor.
Yo tenía 24 años y ellos tenían 5 años menos, los que van de entrar a una carrera y salir. Ellos técnicamente tenían, eran personas más capaces. Mm. Entonces, tú dices, estoy frente a personas. Son alumnos, pero son personas. Y evidentemente yo en ese curso tenía menos habilidades que ellos, tenía menos desplante, menos todo. Entonces, ¿dónde? En que alguien hizo una pregunta y yo respondí con una materia que no se ve en enseñanza media, que es el cálculo diferencial integral. Mm. Y de pronto me surge la idea de enseñarles cálculo diferencial integral. Y un profesor de física, tú lo conoces, Alejandro Guajardo, me dice, oye, ¿estáis pasando derivadas integrales con estos cabros? Sí, le dije yo, es que son demasiado capaces. Puta, me dijo, entonces yo me voy a lanzar a la piscina con integral y con derivada, trabajemos juntos. Y hice una alianza con Guaja. Y en ese instante, los chicos generaron un liderazgo a partir del conocimiento. Ahora, vámonos al 2012. Mira el viaje, 2012. Mi jefatura ahora es un curso humanista de bajo perfil, poca proyección educacional. Y yo digo, ¿y aquí cómo ejerzo un liderazgo? Esto, o sea, tú no lees la pregunta con las palabras técnicas, ¿no es cierto? Y me di cuenta de que necesitaban caleta de afecto. Y a mí el afecto me sobra. Así que hicimos ahí, pum, una conexión. Mira, era un curso abandonado por un profesor que ya estaba hasta aquí, ¿no es cierto? Y que dijo, no, yo no lo quiero el próximo año. Lo tomé yo. Finalmente yo les dije, chicos, no hay ni un peso, ¿no es cierto?, para viajar, cuarto medio. Tenemos que hacer algo extraordinario. Y comencé mi liderazgo. Bueno, terminamos viajando a Pucón, Villarrica. Nos abrazamos, lo disfrutamos, jugamos, bebimos, fumamos, tomamos y pasamos todas las etapas, ¿no es cierto?, que tú tienes que vivir con alguien de fiato, de confianza, ¿no es cierto? Vivimos una gran experiencia, 2012, que fue mi jefatura antes de tomarlos a ustedes, el 2014-2015. Sí, así que volviendo a la pregunta original, en términos de liderazgo, no hay un solo liderazgo. Uno puede explotar, ¿no es cierto?, distintas situaciones a los distintos grupos humanos, ¿no es cierto?, pero siempre pensando que son personas. Siempre, hoy en día, mira, ahora que miro un poco atrás, en mi pasantía a Francia, ¿no es cierto?, donde conocí el sistema educativo, un sistema educativo más frío, ¿no es cierto?, donde los problemas eran, ¿no es cierto?, la moda de París, de andar con el pantalón hasta el tobillo y los niños se enfermaban. Y nosotros acá con problemas de alumnos vulnerables y ellos con problemas de la moda, donde todo está resuelto en los colegios. ¿Ya? Me di cuenta que allá la pedagogía del afecto no es tan importante, ni es efectiva mayormente, pero en nuestra realidad, con los niveles de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, con los niveles de desapego familiar, en nuestro país sí adquiere una importancia la pedagogía del amor, de los afectos, del cariño. ¿Ya? Entonces, ahí está el quick. En un curso me sirvió el liderazgo, ¿no es cierto?, emocional. Y en otro curso me sirvió el liderazgo técnico, a partir de lo que tú enseñas. Es cuático porque yo igual como que conozco esos prototipos de cursos donde estudié en el liceo. Existe como una mayor curiosidad en este curso como físico que planteó usted, con esa curiosidad constante y que le pasaban los contenidos de matemáticas y física y eso era todo lo que me importaba. Y por lo general en los humanistas muchas veces se iba como la gente que no sabía qué estudiar o simplemente quería sacar su cuarto rápido. Entonces yo creo que como las masas de cada curso son muy distintas. Y yo creo que eso Claro, es lo pero que hay usted gente relata. menos versátil. ¿Cómo? Claro, mira, hay personas menos versátiles. ¿Mm? Y no digo que sea mejor ni peor, solo digo que no son versátiles.
Por lo tanto, suelen tener conflictos en uno u otro extremo. Porque si se es muy catedrático en el curso, ¿no es cierto?, de los talentos, lo más seguro es que no vas a tener buenos resultados como catedrático en un curso de los afectos. Sí, sí. Yo entiendo el punto. Sí, igual, bueno, yo sé que usted tiene un montón de experiencias, pues cuando usted me hacía clase a mí, contaba que cuando estaba antes en el liceo veía peleas con cuchillos, con palos, que era otra cosa. Entonces ha visto todo ese desarrollo, todo ese cambio. Yo sé que usted está lleno de experiencia, está lleno de cositas para contar. Yo, por mi parte, ya hice 2 preguntas y van a seguir mis compañeras ahora con la otra parte de la entrevista. Así que Sí, dejo mi voy yo parte. con la tercera pregunta. Dale. Ya, la tercera pregunta es, ¿cómo cree usted que la autoridad docente influye en la relación con sus estudiantes? ¿Se pegó el profe? Valeria, te Me fui yo. congelaste. Ah, yo. Te me congelaste. No oí la Ahí sí. pregunta. Ah, ya. Ahora sí. La tercera pregunta es, O ¿cómo Valeria, a cree lo mejor usted que la... puedes parar tu video. Ah, ya sí. Ahí sí a lo mejor. ¿Se escucha algo? Ah, he vuelto. He vuelto. Yo lo oigo bien. Sí, vale, sí se escucha. Ah, ya. Ok. Ya, voy a repetir la pregunta 3. ¿Cómo cree usted Ok, que la autoridad perfecto. docente influye en la relación con los estudiantes? Ya, mira, uno de los ejemplos, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que es naturaleza de estudio, ya es cómo un grupo, ¿no es cierto?, estereotipado, en el caso de los futbolistas, ¿no es cierto?, porque es un grupo muy conocido, ¿no es cierto?, uno casi no se equivocaría en describir a un grupo tan estereotipado como los futbolistas. Tú puedes, sin miedo a equivocarte, decir que su colegiatura, ¿no es cierto?, el grado de escolaridad de ellos va a ser inferior a la media, ¿cierto? Sin equivocarte, lo más seguro es que sí ocurra. Vas a poder decir también que vienen de sectores más vulnerables del país. Sin miedo a equivocarte, ellos están muy, muy bien clasificados, entre comillas, ¿no es cierto?, como estereotipo. ¿Ya? Ese grupo, ¿no es cierto?, con esas condiciones de entrada, debería, ¿no es cierto?, comportarse de una forma más o menos medida socialmente. Debería ser gente que gana poco dinero, ¿no es cierto? Debería ser gente que viste de una forma determinada, luce de una forma determinada. Entonces, en nada de eso te equivocas, ¿ya? Pero de pronto, ¿no es cierto? De pronto, en nuestro país, ¿no es cierto?, un grupo con esas características tan estereotipadas, ¿no es cierto?, es capaz de tomar a una generación que sin duda, ¿no es cierto?, tenía un gran potencial, pero la pregunta es, ¿y qué grupo no tiene un gran potencial? Ya, yo no puedo decir que Luis porque anda con polera, o tú porque te pintas, ya, o Paula porque está donde está y cómo viste, yo pueda decir qué va a pasar de aquí a 10 años más. ¿Ya? Entonces, tomamos a un grupo, ¿no es cierto?, que son los futbolistas, como para poder dar un buen ejemplo y responder a tu pregunta. Aparece un líder. Ese líder es Bielsa. Y Bielsa, ¿no es cierto?, a ese potencial, ¿no es cierto?, a ese paralelo de alumnos con futbolistas, él es capaz, ¿no es cierto?, de entregarle algo, le imprimió algo que permitió sacar lo mejor de ese grupo. La pregunta es, ¿qué pasa si no llega Bielsa? Y llega, no sé, no sé quién otro técnico, ¿no es cierto?, Acosta, ¿no es cierto?, que también fue un destacado director técnico. La pregunta que nos hacemos, ¿sería Acosta capaz de haberle sacado el provecho, ¿no es cierto?, a esa generación?
Nunca lo sabremos. Pero todos estamos sorprendidos con el fenómeno del liderazgo del Loco Bielsa. Y el Loco Bielsa encarna, ¿no es cierto?, como una sola persona, y su forma de ser, y sus actitudes, y sus decisiones, es capaz de influir tanto, tanto y tan dramáticamente en un grupo. En el caso de un profesor debe ser un Bielsa. Un profesor jamás debe mirar a un grupo, ¿no es cierto?, en menos. Un profesor debe ser ordenado, estricto, debe tener ciertas doctrinas, debe tener un patrón, un parámetro, algo que lo identifique, que le dé una individualidad. Ese paralelo que hago yo con este entrenador de fútbol, ¿no es cierto?, es lo que yo pienso de los liderazgos. Ya los liderazgos en educación deberían funcionar como funcionaron los liderazgos en ese particular grupo, ¿no es cierto?, de personas que todos sabemos cómo se comportan, pero hubo alguien que hizo y tomó decisiones más allá de nuestro entendimiento, ¿ya? Él es el que estudia fútbol, él es el que ve videos de fútbol, y el profe también, pues el profe pasa de una sala a otra. Entonces, si el profe no maneja toda esa mecánica, toda esa información a su favor, a favor de los jóvenes, lo más seguro es que comience a equivocarse. No sé si respondí la pregunta. Yo creo que sí, igual. Disculpen, profe, ¿le puedo mandar otro link que sabe cómo funciona esto, que pasa cierto tiempo y hasta ahí llega? Y pasamos a la segunda mitad de la entrevista. Entonces, igual quedan Bien. 8 minutos. En 8 minutos igual podría responder Ya, una si se pregunta. corta nos volvemos a reconectar, no hay problema. Bueno, Yeah. Voy a decir la pregunta número 4. ¿Qué habilidades requiere un profesor para ejercer su autoridad docente de la forma más adecuada? Mira, como te decía, hay muchos liderazgos. Te voy a nombrar algunos. Hay liderazgos del terror. Hay liderazgos del poder. Si hace clase la directora, es distinto a que si hace clase un profe. Ambos son profes. Pero si te hace clase la directora del colegio, algo pasa en el ambiente, ¿no es cierto? Entonces ella ejerce un liderazgo por poder. Cuando tú, ¿no es cierto?, rajas a los alumnos, ¿no es cierto?, y le muestras el poder que tiene sobre sus notas, ¿no es cierto?, estás haciendo otro tipo de liderazgo. Si tú no quieres hacer nada y descansar y estar en la sala haciendo lo mínimo, también puedes ejercer un liderazgo, ¿no es cierto?, en base al relajo. Si eres curioso, si eres crítico, ¿no es cierto?, también puedes hacer los estilos de liderazgo, ¿no es cierto? O sea, las formas por las cuales la gente te sigue pueden ser muy variados, pueden haber muchas motivaciones. Entonces, es tan particular el fenómeno que yo te diría que en el nido de águilas, ¿no es cierto?, en ese colegio, ¿no es cierto?, mítico, los profesores deben ser bilingües, número uno. Ya ningún profesor ahí se salva de no saber una segunda lengua, ¿no es cierto?, fluida, 2 o 3 idiomas, ya, porque va a atender a diplomáticos, ¿no es cierto?, alemanes, norteamericanos, ya, franceses. Entonces, ¿qué herramientas de liderazgo necesito yo ahí? Muy distintas a las que voy a necesitar en la comuna de Lo Prado, ¿no es cierto?, en un colegio, ¿no es cierto?, donde las necesidades y el ambiente, ¿no es cierto?, genera otras cosas. Así que yo te diría que, número uno, los liderazgos no son el mismo en todos lados, ¿no es cierto? No va a haber un prototipo perfil de liderazgo. El líder en mi colegio era un profesor de lenguaje. Yo te diría que un líder en nuestro liceo era un profesor de física. Entonces, la asignatura, ¿no es cierto?, tampoco te da, ¿no es cierto?, la posibilidad de decir, este es el parámetro y este es un buen liderazgo. Claro. Así que en un ambiente de tanta incertidumbre, hay enfermedades mentales, ¿no es cierto?,
enfermedades, ¿cierto? Si llegan a ese punto, donde uno es capaz de decir que defiende a la persona que le hizo daño. ¿Ya? Hay un síndrome, ¿no es cierto? El síndrome de Estocolmo, donde tu captor, ¿no es cierto? Porque no te mató, ¿no es cierto? Porque no te hizo cosas malas, pasa a ser una persona buena y no es igual como que hasta tuvo un afecto con él. O sea, tú puedes tener liderazgos enfermizos. ¿Ya? Hay tanto. Entonces, marcar un patrón, no. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Es que a ti te pagan. Tú eres una industria, tú eres un personaje de la historia que debe tener buenos resultados como Bielsa. Entonces aquí no importa Bielsa, aquí importa el producto. Que tengamos un alumno contento, con capacidades, no dañado, con posibilidades de crecer. El mejor liderazgo será el que genere ese tipo de seres humanos, ni siquiera de estudiantes, de seres humanos, ya incorporados a una sociedad, y con todos los valores positivos que tú le puedas entregar. Creo que ese es un parámetro para un buen liderazgo, no el liderazgo en sí, porque se puede ejercer de las formas más extrañas que tú puedas entender. Qué interesante. No sé si seguimos con la pregunta, igual nos quedan unos minutos. Con Sí, la... acá en unos minutos voy a cerrar la reunión, profe, y voy a mandar un segundo link. Ya. Ok, perfecto.